Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Así es, señores. Hubo en un tiempo un hombre llamado Carlos Gudelio, que no solo se decía, sino que se sabía. Él se transformaba en hombre lobo. Su estremecedor aullido cortaba el aire de la atmósfera nocturna y se escuchaba por todos los rincones donde los rayos de luz de la luna llena no llegaban a iluminar. Pero hay toda una historia detrás de aquel hombre bestia, y será eso lo que su servidor se complace en compartirles en esta ocasión. Contaban los abuelos aquella historia de antaño, que en los tiempos en que las brujas, los monstruos y demás criaturas nocturnas deambulaban por los montes, vivió un hombre llamado Carlos Gudelio. Este hombre tenía un hermano menor, que cuando los padres de ambos murieron, él tuvo que cuidar hasta que el muchacho se convirtió en un adulto. El hermano llamado Samuel pronto hizo hogar con una mujer llamada Elvira, una mujer que muchos miraban con malos ojos, pero a quien Samuel amaba mucho, y por eso no escuchaba esas habladas de la gente. Incluso Carlos le pedía que tuviera cuidado con Elvira, pues de su familia se decía que tenían pactos malignos con el demonio. Aun con eso, Samuel hacía caso omiso a lo que los demás le decían. Eso, hasta el día que con sus propios ojos encontró a Elvira en los brazos de otro hombre, cuando la siguió a escondidas hasta el pozo donde iba a lavar la ropa. Samuel le armó un escándalo a la mujer, y desde ese día la corrió de la casa que él mismo había construido para los dos. Elvira le suplicó perdón por su error, pero Samuel no quiso escuchar excusas y le pidió que se largara de la vivienda. Elvira se arrodilló a sus pies humillada y lloraba tanto que todos los vecinos salieron de sus casas para contemplar la penosa escena. Mas viendo que ni aun así Samuel se negaba a perdonar su falta, Elvira se puso de pie con la dignidad más que destruida y aceptó irse. Sin embargo, antes de retirarse, comenzó a formular una oración inentendible y, escupiendo a los pies de su expareja, se fue por el sendero de entrada, volviendo la mirada llena de lágrimas y rabia hacia Samuel, hasta que se perdió en la lejanía. Lo que el hombre aquel no imaginó fue que a partir de la siguiente luna llena, cada vez que el astro nocturno se mostrara completamente brillante en el firmamento, su cuerpo dejaría su forma humana para transformarse en un ser mitad hombre y mitad lobo. Fue así como se llegó la noche en que Samuel vería su cuerpo sufrir la horrible metamorfosis por primera vez, y esta vendría acompañada de una indomable necesidad de consumir carne fresca. Todo el pueblo entonces vivió la primera de tan horrendas noches, en las que el hombre lobo deambulaba los caminos en busca de devorar a sus víctimas, ya fueran animales o humanos. Luego que cronológicamente el hombre lobo volviera a aparecer con cada luna llena, los pobladores entendieron que se encontraban ante una diabólica maldición. Más aún con eso, decidieron prepararse valientemente para enfrentar a tan abominable bestia, cuando ésta volviera a aparecer. Pasó, pues, que en la siguiente luna llena, todos los habitantes del pueblo se habían alistado con lanzas, antorchas y botellas llenas de gas, para esperar la aparición del lupino hombre. Y tal y como lo esperaban, apenas la luna asomó por detrás de las montañas, se escuchó un aterrador aullido provenir del bosque. Aquello era el pregón que la bestia se aproximaba para saciar sus deseos de carne, y especialmente de carne humana. Esa misma noche, Carlos descubriría cuál era realmente la identidad del temido licántropo, y él mismo se había preparado con toda clase de armas para no dejar entrar en su humilde choza al tremebundo ser. Entonces se escuchó, de pronto, el rugido de la bestia, y los intrépidos pueblerinos dejaron atrás el miedo
y se prepararon para el enfrentamiento. Para ellos era demasiado ya, pues aquel ser había acabado con grandes cabezas de ganado, y no iban a esperar a que su próxima víctima fuera un ser humano, y mucho menos uno de aquellos más indefensos. Así, aunque la bestia era de verdad muy peligrosa, la bola de vecinos le dio cruenta cacería, aunque eso significara morir entre sus feroces fauces. El hombre bestia llegó a sentirse acorralado, de modo que intentó huir por un puro instinto de supervivencia. Subió algunos caminos, hasta que de pronto se encontró con la casa de su hermano, y reconociendo el lugar ingresó en él, con la intención quizás de que Carlos lo ocultara de sus cazadores. Sin embargo, cuando Carlos sintió la presencia de tan horrendo ser, se dispuso a enfrentarlo con su antorcha y su jarra repleta de gas. Entonces, al instante, la bestia exclamó: «Carlos, hermano mío, soy yo, Samuel. Mira en lo que me he convertido en contra de mi voluntad. Ayúdame, por favor. Ya no quiero seguir haciendo más daño». Vale decir que Samuel no era una persona de mal corazón. Sin embargo, convertido en animal, llegaba a perder su alma y a comportarse como si fuera un verdadero asesino. Carlos sintió un nudo en su corazón, pues reconoció de inmediato dentro de aquella bestia a su hermano menor, a pesar de que su mente no daba crédito de lo que pasaba. El hombre lobo insistía: «Ayúdame, hermano. Ya no quiero vivir esta maldición». Carlos se acercó a él con un poco de cautela y dijo: «Samuel, ¿pero cómo es que te ha pasado esto a ti?». En ese instante, la bestia dio un rugido tremendo. Sus pupilas se dilataron y estiró sus enormes brazos como intentando atacar a Carlos. Pero haciendo un esfuerzo desmedido, la híbrida criatura gritó con desesperación: «Carlos, no puedo contenerme más. Esta fiera es más poderosa que yo. Debes acabar conmigo, antes que yo lo haga contigo. Tienes que matarme». Carlos vio a su hermano luchar por retroceder, pero el instinto depredador parecía estarlo superando, y a continuación se fue acercando poco a poco hacia él, mientras con desesperación le pedía que hiciera lo posible por someterlo. Carlos se negó a hacer lo que su hermano le pedía. Sin embargo, su instinto de supervivencia también se activaría, cuando la bestia le dio un zarpazo que hirió gravemente uno de sus hombros. Entonces Carlos no esperó más, y temiendo que aquella fiera llegase a matarlo, tomó en sus manos un asador que estaba en la hornilla, y empuñándolo con todas sus fuerzas, se lo ensartó rápidamente a la bestia a la altura del corazón. El hombre lobo se retorció, dio grandes alaridos de dolor y quiso sacarse la estaca que le había sido clavada. Luego intentó un nuevo ataque, pero eso le fue imposible, pues poco a poco se fue debilitando, al mismo tiempo que su cuerpo tomaba nuevamente su forma de humano. Finalmente, Carlos contempló perturbado el cadáver de su hermano, al mismo tiempo que la turba enardecida ingresaba por fuerza a la humilde vivienda. Sería en ese momento cuando los cazadores, al ver a Carlos junto al cuerpo sin vida de su hermano, dijeron asombrados: «Es Carlos Gudelio. Él es el hombre lobo. Acabemos con él». Carlos negó la acusación, pero la gente estaba demasiado enfurecida como para escuchar razones, y se lanzaron contra él, con la intención de capturarlo fuera vivo o muerto. Carlos entonces pensó rápidamente y huyó de la casa por el hueco de una ventana, corriendo entre algunas matas de maíz que se encontraban sembradas en el patio trasero. Gudelio corrió sin parar, hasta que por fin pudo alejarse lo suficiente de aquellos bárbaros, y con su cabeza hecha un hervidero de emociones y pensamientos, creyó que lo más conveniente era desertarse de aquel poblado, pues para toda esa gente, la identidad del hombre lobo se había revelado en él, aunque eso no fuera realmente así. Sin embargo, lo que Carlos ignoraba era que aquel pensamiento suyo estaba a punto de volverse una macabra realidad. A partir de este momento, comienza la segunda parte de esta interesante historia.
Los cazadores buscaron sin descanso al licántropo de Carlos, mas nunca dieron con su paradero. Y su desaparición volvería más misteriosa la leyenda que decía que en el bosque habitaba Carlos Gudelio, el hombre lobo. Mientras tanto, Carlos caminó varias leguas hasta que llegó a un pueblito que era desconocido para él. Y ya estando ahí, el hambre y la necesidad lo hicieron buscar rápidamente un trabajo. Fue así como llegó hasta una antigua hacienda donde se cortaba caña y se elaboraba dulce de panela. Ahí fue contratado de inmediato para la recolección de la caña. Carlos era un hombre de labranza y muy trabajador. Sin embargo, los primeros días en aquella hacienda fueron difíciles para él, ya que no podía terminar de procesar lo que había pasado con su hermano. Y noche tras noche le pedía a Dios que le perdonara aquella falta, aunque ésta hubiera sido en defensa propia. En aquella hacienda había muchos trabajadores que tenían situaciones similares a la de Carlos. Algunos venían de tierras lejanas o no tenían familia. Por eso el capataz les daba lugar donde dormir en una de las tantas bodegas que la hacienda tenía. Y entre todos esos trabajadores se encontraba Ramiro, un joven que laboraba arduamente bajo el calcinante sol con un solo objetivo: colectar dinero para un día liberar a su madre que se encontraba prisionera en la cárcel municipal. Ramiro era un chico reservado, muy callado y un tanto torpe. Por esta razón se había convertido en el bufón de su cuadrilla. Pero había un tema muy recurrente, por el que los demás obreros se reían de él. Y es que todos sospechaban que a Ramiro no le gustaban las chicas, sino los chicos. Y el pobre muchacho no negaba ni afirmaba aquello, y prefería callar para no dar a demostrar cuánto le dolía que se burlaran de él. Entonces sucedió que un día enviaron a Carlos a trabajar en la misma cuadrilla que Ramiro, y este primero se quedó perplejo al ver el extremo parecido que tenía Ramiro con su recién fallecido hermano Samuel. Así que al mirar que todos los demás peones agarraban al chico como su puerquito, este trató de acercarse a él ofreciéndole una amistad sincera, y con el tiempo comenzó a sentir una imperante necesidad de proteger al indefenso Ramiro de sus hostigadores. Ramiro, que era muy tímido, apenas si cruzaba palabras con Carlos, pero lo cierto es que de pronto comenzó a nacer una buena amistad entre ellos dos. Pues bien, el tiempo pasó restándole días al calendario, y entonces se llegó la noche de la próxima luna llena en la región. Esa noche, Carlos había subido hasta una montaña para tener privacidad y recordar con solemnidad que se estaba cumpliendo un mes justo de la muerte de Samuel. Y ahí se quedó hasta muy tarde, elevando oraciones a Dios por el descanso eterno del alma de su hermano. Fue en esos momentos que de pronto la luna comenzó a salir por detrás de las montañas como un enorme círculo perfecto y muy luminoso. Al instante, cada vena y arteria en el cuerpo de Carlos comenzó a engrosarse, dejando pasar más sangre a todas partes de su anatomía. Al notar un aumento en su energía física, Gudelio se alarmó y rápidamente se puso alerta registrando los cambios que iba sintiendo. Lo siguiente que vería cambiar sería el aspecto de sus brazos, los cuales se tornaron peludos y finalizando en enormes garras. Todo aquel evento venía acompañado de tremendos dolores en músculos y tendones, y también de espasmos que lo hacían revolcarse en el suelo de manera involuntaria. Era evidente. De alguna manera su hermano había traspasado la maldición de transformarse en hombre lobo al pobre de Carlos, quien en cuestión de instantes se encontró atrapado en el cuerpo de un ser mitad bestia y mitad hombre. Al instante sintió la indomable necesidad de alimentarse de carne fresca, de modo que, olfateando, se adentró en el bosque donde devoró a cuantas pequeñas presas pudo cazar. Luego que había saciado su hambre, recapacitó en lo que acababa de cometer y cayó en la cuenta de la abominable maldición que había recaído sobre él, de modo que se vio en la necesidad de quedarse en el bosque hasta que su verdadera forma retornara con la luz del día siguiente. Y efectivamente,
Al siguiente día pudo sentir cómo su cuerpo había tomado otra vez su forma humana. Y sin poder explicarse lo que había pasado, se fue rápidamente hacia su trabajo mucho más que desconcertado. Pero algo sí le quedaba claro. Aquello era una cuestión que había sido transmitida por su hermano de alguna manera hacia él. Durante el trabajo, Carlos no hacía más que pensar en todo lo que había vivido la noche anterior. Mas aquello de pronto pasaría a un segundo plano, cuando los otros peones comenzaran a molestar a Ramiro como era costumbre, y le decían: «¿Cuánto tiempo más tiene que pasar Ramiro para que nos presentes a tu novia? Porque sí tienes, ¿verdad?». Y luego resonaban las carcajadas. El chico simplemente callaba, y en su semblante se podía notar a todas luces la humillación que estaba sintiendo. Otro peón decía: «Ya déjenlo en paz, ¿no ven que el tipo es todo un hombrecito? Sino mírenlo cómo trabaja, con esa forma tan varonil de tomar el machete. Solo él sabe qué cosas le recuerda». Y nuevamente estallaban las risas entre todos. Entonces, sintiendo una gran incomodidad, Carlos exclamó: «Menos plática y más trabajo, gente. Ayer escuché al capataz diciendo que esta cuadrilla es la más bulliciosa y la menos eficiente». El primero de los peones, llamado Germán, miró con prepotencia a Carlos y dijo: «Claro, con trabajadores tan amanerados es lógico que el trabajo no abunde». Y continuaron trabajando, provocando en Carlos un repudio hacia el grupo de peones burlones. Así como ese día, hubieron muchos más. Siempre aquel grupo de trabajadores estaba buscando la manera de burlarse del pobre de Ramiro, a quien no le quedaba más que soportar con pesar las mofas de sus compañeros, pues en aquel sistema pasaban los días en la hacienda, y Carlos solo vivía esperando con preocupación la noche de la siguiente luna llena. Y así como había pasado la primera vez, justo un mes después, cuando la luna se apareció en el cielo completamente redonda, nuestro querido Carlos Gudelio volvió a sufrir la tan mortificante transformación que lo convertía en un licántropo. A partir de ahí, cada mes cuando la luna aparecía llena en el cielo, Carlos huía al bosque para sufrir su metamorfosis, alejado de cualquier testigo que pudiera llegar a comentar con otros su tan macabro secreto. Sin embargo, cada vez le era más difícil no sentir la necesidad imperante de comer carne humana. Parecía ser una sensación que poco a poco se le iba escapando de sus manos. Y así fue como una noche, sin poder domar sus instintos, se presentó en el pueblo como el hombre lobo. Y ahí, de la manera más discreta, comenzó a hacer de las suyas. Los primeros en desaparecer fueron borrachitos e indigentes, personas marginadas por las que nadie preguntaba al día siguiente, cuando ya no las veían. Y Carlos se despertaba por la mañana con la atroz sorpresa de tener a su alrededor los restos masticados de aquellas personas. Y sería entonces cuando nuestro protagonista comenzaría a sufrir de conmociones mentales, al darse cuenta de las barbaridades que había cometido estando transformado en hombre lobo. Fue entonces también cuando se le ocurrió una gran idea. Él mismo fabricó con pedazos de fierro una jaula especial, que tenía un pasador que solo podía abrirse si metía la mano en un compartimento agregado muy reducido, y la dejó en un lugar oculto en el bosque para que nadie se enterara de su existencia. Y así, cuando llegara la siguiente luna llena, se metería en la jaula a esperar a que el hechizo se le pasara. Esa noche volvía a su lugar de habitación, cuando al asomar por un callejón, se encontró al grupo de peones liderado por Germán, quienes caminaban a su encuentro presurosos, llevando a Ramiro con ellos y casi jalándolo a la fuerza. Carlos detuvo el paso y se escondió para escuchar de lo que hablaba aquel grupo. Entonces, pudo escuchar qué decían: «Ahora verás, mariquita. Tuve que pagarle a esa prostituta para que te hicieras hombre con ella, y tú ni siquiera la tocaste. Me has hecho desperdiciar mi dinero por gusto, maldito desgraciado». El muchacho solo respondía: «Pero yo les dije que no quería ir a ese lugar,
«Yo no tengo la culpa, solo déjenme en paz, por favor». Y se notaba en su rostro una total aflicción. Germán entonces lo tomó por el cuello y le dijo: «Si tan solo supieras el repudio que siento por los tipos como tú». Luego le escupió en la cara y levantó el puño amenazándolo con golpearlo. Entonces, algo despertó dentro de Carlos. Definitivamente no iba a permitir que una injusticia así ocurriera frente a él. Y por primera vez sintió que empezaba a transformarse, ya no por el efecto de la luna en él, sino por una rabia interna que sentía y que tenía que salir al exterior. Así que, agitándose su respiración, luego aparecieron los espasmos. Su sangre aumentó su flujo y solo instantes después se había transformado por completo en el temido hombre lobo. Seguidamente dio un aullido y al instante los matones volvieron la mirada hacia el callejón. Ahí, de la negra oscuridad que inundaba aquella zona, vieron emerger con desconcierto a la mística y tenebrosa bestia. De inmediato todos palidecieron y se alistaron para salir huyendo. Entonces el hombre lobo arrancó en carrera hacia Germán y le atajó el paso. Y ya cuando estuvo frente a él, le dijo con su voz de fiera: «Si tú supieras cómo yo repudio a los tipos como tú, que se creen más que los demás, siendo que aquí todos somos iguales aún con nuestras diferencias». Germán buscó en su bolsillo una pequeña pistola que siempre portaba, pero sus nervios no dejaban que pudiera manipularla. Entonces el licántropo, arrebatándole el arma, lo tomó con sus garras del cuello y le dijo: «Vete ya, corre lejos de mi vista, porque si no lo haces, créeme que no tendré piedad de ti, así como no lo hice con todas esas personas que han desaparecido». Germán sintió en ese momento que casi se hacía en sus pantalones, y atendiendo la orden dictada por la bestia, corrió con todas sus fuerzas lo más lejos que pudo. Ramiro, quien se había escondido detrás de un árbol, se quedó en silencio, muerto del miedo. Sin embargo, el hombre lobo detectó su presencia y se acercó a él, mas no para atacarlo, sino para decirle: «Vete a casa, Ramiro, esos tipos no volverán a molestarte». El muchacho, muerto de miedo, corrió hasta su lugar de habitación y no podía creer que hubiera salido librado de su encuentro con aquella bestia. A la mañana siguiente, la noticia se esparció por todo el pueblo. Ya el hombre lobo no se aparecía solo en luna llena, ahora también lo hacía durante las noches más oscuras. Y hubo tanta preocupación entre la gente que pronto la directiva municipal formó una comisión que involucraba a los cuerpos militares para hacer un despliegue de seguridad por todos los rincones del pueblo y también por sus fronteras con los pueblos aledaños. Esa misma mañana, Carlos decidió no bañarse en la fuente de la finca junto con los demás peones, y en su lugar bajó a un pozo que había cercano a la hacienda y que era poco concurrido. Ahí se encontró con Ramiro, quien también llegaba al pozo para tomar su baño matutino, y apenas se encontró con el muchacho, Carlos le dijo: «Así es que por eso no te he visto nunca tomar tu baño con los demás en la fuente. Prefieres más el agua de este pozo». Bajando la mirada, Ramiro contestó: «Es la única manera de tener un poco de tranquilidad. De lo contrario, no me imagino la cantidad de burlas que tuviera que soportar si me bañara junto con ellos». Carlos se le acercó y le dijo: «Escucha, Ramiro, tú eres un chico que está por encima de la altura de cualquiera de ellos. No tienes por qué sentirte menospreciado por lo que ellos dicen. Tú vales mucho más de lo que crees». Ramiro preguntó: «¿Tú por qué me defiendes? Eres el único que nunca se ha burlado de mí». Carlos contestó: «Porque tú me recuerdas a una persona muy especial, a quien no pude defender de la manera que él necesitaba». Ramiro levantó la mirada y dijo: «¿A ti también te gustan los chicos?». Carlos se sonrió y exclamó: «Pues no. Pero si a ti sí, ¿cuál es el problema? Tú no le haces daño a nadie con eso, y si esos son tus sentimientos, no debes sentir culpa por ello. Eres especial e importante sin más, y si no quieres decirlo a los demás, no tienes por qué hacerlo. Créeme, hay secretos que en verdad son horribles,
y tu secreto para nada lo es. Con eso último, claramente Carlos se estaba refiriendo a él mismo. Ramiro dijo entonces: pues yo nunca he hecho mal a nadie. No sé por qué a los peones les molesta tanto si me gustan los chicos o no. Yo solo quiero trabajar lo suficiente para poder sacar a mi madre de la cárcel y poder vivir en paz cuidando de ella. Carlos preguntó: ¿por qué tu madre está en la cárcel? El chico dijo: ella es curandera y con sus conocimientos curó a mucha gente de enfermedades naturales y también sobrenaturales, pero los médicos del pueblo la vieron como una amenaza para sus negocios y por eso la mandaron a encerrar. Ahora, yo solo espero juntar el dinero suficiente para poder sacarla de ese lugar, y es por eso que soporto todas las vejaciones que vivo en este trabajo. Todo para volver a ver a mi madre un día nuevamente. De toda aquella historia, 2 palabras se quedaron grabadas en la mente de Carlos, y entonces preguntó intrigado: ¿enfermedades sobrenaturales dijiste? Así es, respondió el joven. Mi madre sabe muchos secretos, por eso la mandaron a encerrar. Carlos analizó un momento la situación y luego dijo: ¿dónde está esa cárcel exactamente? Ramiro dijo: a un costado del ayuntamiento, pero ¿por qué la pregunta? Carlos dijo emocionado: yo podría ayudarte a sacar a tu madre de ese lugar, y creo que ella puede después serme de mucha ayuda a mí. ¿Cómo va a hacer eso?, preguntó el muchacho. Llegaremos por la noche y la sacaremos sin que los custodios se den cuenta. Entonces Ramiro respondió: pero es peligroso. ¿Acaso no te has dado cuenta que hay un hombre lobo deambulando por el pueblo? Es más, anoche yo lo tuve cerca de mí, pero gracias a Dios no me lastimó. Sin embargo, ya le ha hecho daño a algunos indigentes. Lo que tú dices es muy arriesgado. Carlos dijo: no te preocupes, conmigo siempre estarás a salvo. En ese momento se escuchó que alguien llegaba. Era Germán y los demás peones, y este primero dijo con gran odio apenas vio a los muchachos platicando: bueno, resultó ser como lo sospechamos. El nuevo trabajador se trae un contubernio con el joven Ramiro. Qué asco pensar en las cochinadas que ustedes 2 desviados hacen. Esto lo vamos a comunicar al patrón para que los mande castigar así como lo merecen. Carlos se paró al frente de Germán y le dijo: lo que en verdad da vergüenza es que un tipo como tú se la pase averiguando la vida de los demás. Pareces una de esas viejas chismosas que nunca cierran la boca hablando mal de su prójimo. Uno de los peones que iba con Germán no pudo evitar soltar una risa. Entonces este dijo encolerizado: ¿quieres que nos demos en la madre a buena hora de la mañana, verdad, Gudelio? Y a esto Carlos respondió: por esa cicatriz que traes en el cuello, parece que ya te dieron tu buena dosis de realidad anoche. Es mejor que no le busques 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4 Germán. No se van a librar del castigo que les impondrá el patrón. Eso sí tenlo por seguro, Gudelio, dijo Germán temblando de cólera. Carlos entonces se paró justo enfrente de Germán y le dijo: tú le llegas con chismes al patrón, y yo mismo me voy a encargar que la próxima vez eso que traes en el cuello no sean solo rasguños. Seguidamente se acercó a Ramiro y le dijo en secreto: nos vemos al salir del trabajo en mi galera. Esta noche liberaremos a tu madre. Después Carlos se fue del lugar, y en sus adentros Germán se dijo para sí mismo: no me cabe duda de que este imbécil de Carlos es el hombre lobo, y muy convencido de aquello que presentía, se fue de inmediato a poner la denuncia en la policía. El día transcurrió, y la noche llegó. Entonces, en la galera donde Carlos dormía, este ideaba la manera de ingresar a la prisión de donde liberaría a la madre de Ramiro. Entonces, este último dijo: oye, Carlos, no sé cuáles son tus intenciones, pero insisto que es muy arriesgado este plan que me has propuesto. A lo que Carlos respondió: escucha, Ramiro, cuando sepas por qué quiero a tu madre en libertad, me darás la razón de esto que estoy haciendo. Todavía estaba hablando Carlos cuando de pronto
se escuchó una orden desde el exterior que dijo: «Es la policía. Abra la puerta y salga con las manos en alto». Ramiro dijo afligido: «No puede ser, Germán nos acusó con el patrón». En ese momento, Carlos sintió que no tenía otra opción y dijo a Ramiro: «Bien, Ramiro, no importa lo que vayas a ver a continuación. Haz lo que yo te pida y ambos estaremos a salvo». Ramiro asintió nervioso, y entonces Carlos inició su transformación, la cual, a este tiempo, ya podía provocar a voluntad. Y de pronto, se manifestó en aquel lugar el tan temido hombre lobo, y éste dijo a Ramiro: «Sube a mi espalda, tenemos que liberar a tu madre». La policía, al mirar que nadie atendía la orden que habían dado, ingresó al recinto por la fuerza, y apenas lograron ver cómo la bestia salía por una ventana, llevando a Ramiro en su lomo. Carlos corría a 4 patas, saltando todo obstáculo que se le ponía enfrente, mas de pronto tuvo a todo el grupo de policías corriendo tras de él y disparándole balas con sus armas. Corriendo en vertiginosa carrera, llegó hasta la prisión. Ahí le esperaba el primer filtro, 2 guardias que resguardaban la entrada. Mas Carlos, con una habilidad milimétricamente calculada, esquivó disparos y se apartó de su camino a ambos guardias, lanzándolos lejos de una sola manotada. A continuación, arrancó de raíz la puerta del recinto y se introdujo en él, cuidando de no lastimar a su pasajero. Luego se desplazó por los pasillos, buscando la celda donde se encontraba la madre de Ramiro. No hubo custodio que le saliera al paso que no volara por los aires, cuando Carlos los golpeaba con sus garras con una descomunal fuerza. Celda por celda fueron buscando, hasta que, por fin, Ramiro exclamó: «Allá, esa de ahí es mi madre». Entonces, al llegar junto a ella, el hombre lobo le dijo: «Venga con nosotros, señora, hemos venido a liberarla». La curandera no lo dudó 2 veces, y de inmediato se subió al lomo de la bestia, para luego salir los 3 nuevamente por el mismo lugar donde los héroes habían entrado. Cuando salieron del recinto, Carlos les pidió a Ramiro y a su madre que se pusieran a salvo en el bosque, mientras él se quedaba un momento a frenar a la policía. Y así lo hicieron. Por las indicaciones de Carlos se escondieron en el bosque. Mientras tanto, él le hacía frente a los policías con tal de que estos no se fueran detrás de ellos. Carlos enfrentó a los uniformados y se los quitaba de enfrente, como si se tratase de muñecos hechos de trapo. Y así permaneció por mucho rato peleando contra la policía, hasta que llegó el momento que consideró ya era hora de retirarse. Dando un enorme aullido, Carlos se fue al bosque donde lo esperaban Ramiro y la curandera. Entonces Carlos, al llegar, dijo a la mujer: «Señora, por piedad le pido, dígame que usted puede librarme de esta terrible maldición. Dígame que si puede curarme». La señora dijo: «Sí, puedo». Y después mandó a Ramiro a cortar hierbas del bosque, de las cuales hizo un brebaje, y se lo dio a beber a Carlos, mientras ella rezaba una mística oración. Carlos tomó la poción, y poco a poco vio como casi al instante, su cuerpo volvía a tener nuevamente la forma de un ser humano. Luego, muy agradecido entonces, dio un abrazo a la mujer, y a continuación les dijo a madre e hijo: «Hay que irnos de este lugar, pues la gente no sabe que nosotros no queremos hacerles daño, y son capaces de matarnos si nos quedamos para tratar de convencerlos de lo contrario». Y así lo hicieron. Nuevamente Carlos emigró, y junto con Ramiro y la curandera, buscaron un nuevo lugar donde pudieran vivir en paz y tranquilidad. Pasada aquella noche, no se volvió a escuchar en ese lugar sobre el hombre lobo, hasta que un mes después, cuando la luna apareció llena en el centro del firmamento, se escuchó nuevamente un aullido. Aquella bestia ahora era Germán, que por medio de las heridas causadas por Carlos, había contraído también la maldición de la licantropía. Vamos a intentar averiguar si hay una continuación de este relato, pero por lo pronto nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho y hasta la próxima.